Mi madre me acusó de robar a mi propia empresa solo para que mi hermana tomara el control y me dejara sin nada. Desde que tengo memoria, mi madre siempre dejó en claro que mi hermana era la favorita. No lo decía abiertamente, no era algo que se expresara con palabras directas, pero era evidente en cada una de sus acciones, en la forma en que la trataba, en cómo justificaba cada uno de sus errores y la defendía sin importar lo que hiciera. Para ella, mi hermana era una extensión de sí misma, la persona en quien volcaba todas sus expectativas, su versión mejorada, mientras que yo siempre fui el hijo que simplemente estaba ahí. El que debía hacerse cargo de sus propias cosas sin necesidad de apoyo, el que nunca recibió ese trato especial. Nunca me preocupé demasiado por eso, porque aprendí a valerme por mí mismo desde joven. No tuve otra opción. Con el tiempo, entendí que la única manera de asegurarme un futuro estable era construyéndolo con mis propias manos. Así que trabajé duro, estudié, me sacrifiqué y, con el paso de los años, logré crear mi propia empresa. No fue un camino fácil. Empecé con un capital limitado y con más dudas que certezas, pero lo que nunca me faltó fue determinación. Aprendí sobre la marcha, cometí errores y los corregí, pasé noches en vela organizando estrategias, asegurándome de que cada decisión que tomara fuera la mejor para la empresa que, con tanto esfuerzo, estaba levantando. Y funcionó. Contra todo pronóstico, la compañía creció. No me convertí en millonario de la noche a la mañana, pero logré establecer un negocio rentable, uno que me permitió vivir con comodidad y darle empleo a muchas personas que dependían de él tanto como yo. Fue entonces cuando mi madre empezó a intervenir. Al principio, todo se sintió como comentarios casuales, preguntas que no parecían tener una intención oculta. Me preguntaba si alguna vez había considerado incluir a mi hermana en el negocio, si no creía que sería bueno que se involucrara en las operaciones, si no pensaba que, tal vez, podría beneficiarme contar con alguien de la familia dentro de la empresa. Siempre respondía con la misma neutralidad, explicando que no estaba en mis planes inmediatos, que mi hermana no tenía experiencia en la industria, que si en algún momento decidía trabajar conmigo, tendría que ser bajo las mismas condiciones que cualquier otro empleado. Nunca le cerré la puerta por completo, pero tampoco le di la entrada fácil que mi madre parecía esperar. Las insinuaciones se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo preguntas esporádicas, sino conversaciones recurrentes en las que mi madre insistía en que mi hermana tenía mente para los negocios, que era inteligente con los números y que sería una gran aliada para el crecimiento de la empresa. Yo sabía que eso no era cierto. Mi hermana nunca había mostrado interés real en el mundo empresarial. A lo largo de su vida, había intentado varios caminos sin mucho éxito, dejando carreras a medias, emprendiendo proyectos que abandonaba al poco tiempo, dependiendo siempre de la red de apoyo que mi madre le brindaba sin cuestionar sus fracasos. Yo, en cambio, nunca tuve esa red de seguridad. Cualquier error que cometiera tenía consecuencias reales, cualquier paso en falso significaba perder lo que con tanto esfuerzo había construido. No fue hasta hace unos meses que todo se tornó realmente extraño. Mi madre dejó de hacer preguntas sutiles y pasó a confrontarme directamente. Un día me llamó, furiosa, acusándome de robarle dinero a la empresa. Dijo que había descubierto movimientos sospechosos en las cuentas, que tenía pruebas de que estaba desviando fondos para mi propio beneficio, que no podía creer que fuera capaz de algo así. Me tomó completamente por sorpresa. Sabía que no tenía idea de lo que estaba hablando, que no existía ninguna irregularidad en mis finanzas, pero su tono era tan firme, tan agresivo, que por un momento sentí que realmente creía en lo que decía. Intenté calmarla, le pedí que me explicara qué había visto, de dónde sacaba esas acusaciones, pero no quiso escucharme. Lo único que hacía era repetir que era un ladrón, que me había aprovechado de la empresa, que no merecía estar al mando de un negocio que, según ella, debía ser familiar. Fue entonces cuando me soltó la verdadera razón de su furia. Había hablado con un abogado y estaban preparando una demanda formal en mi contra. Me amenazó con llevar el caso hasta las últimas consecuencias si no hacía lo que ella consideraba correcto, que, en su visión retorcida, significaba renunciar a la presidencia de mi propia empresa y dejar que mi hermana tomara el control. Recuerdo que en ese momento sentí como todo a mi alrededor se desmoronaba. Durante años había trabajado para construir algo con mis propias manos, había sacrificado tanto, había entregado mi tiempo, mi esfuerzo, mi salud, y ahora, en cuestión de minutos, mi propia madre estaba tratando de arrebatármelo todo. Traté de razonar con ella, de explicarle que lo que decía no tenía sentido, que nunca había tocado un solo peso de la empresa para beneficio personal, que todo estaba en orden, que podía demostrarlo.
pero no le importaba. No quería pruebas ni explicaciones. Lo único que quería era que cediera, que renunciara, que entregara el negocio sin pelear. Fue ahí cuando lo entendí todo. Esto no era una simple confusión, no era un malentendido que podía resolverse con una conversación calmada. Mi madre y mi hermana estaban conspirando en mi contra. No sabía desde cuándo lo habían estado planeando ni qué tanto habían manipulado para llegar hasta este punto, pero la realidad era innegable, me querían fuera. Querían quedarse con lo que yo había construido y, para lograrlo, estaban dispuestas a arruinar mi reputación, a destruir mi credibilidad, a acusarme de algo tan grave como un desfalco solo para sacarme del camino. En ese momento, la rabia se mezcló con la incredulidad y la tristeza. Siempre supe que mi madre tenía un favoritismo evidente por mi hermana, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. Jamás pensé que sería capaz de hacerme esto. Que una madre traicione a su propio hijo de esa manera es algo que no se puede describir con simples palabras. Es una puñalada al alma, una herida que no se cierra con el tiempo. No tenía otra opción. Si ellas habían decidido convertir esto en una guerra, entonces yo también iba a pelear. Sabía que no iba a ser fácil, que me enfrentaba a una batalla legal que podría alargarse por mucho tiempo, que mi madre y mi hermana harían todo lo posible por hundirme. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados mientras me arrebataban todo. Me aseguraría de demostrar mi inocencia, de limpiar mi nombre y de recuperar lo que me pertenecía. Y si, en el proceso, ellas terminaban hundiéndose con sus propias mentiras, entonces sería solo el resultado de sus propias acciones. Así fue como empezó la peor traición de mi vida. Pero también fue el comienzo de mi venganza. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde aquel día en que mi madre, con una frialdad que jamás imaginé posible, me acusó de robar en mi propia empresa y me dejó claro que estaba dispuesta a destruirme con tal de que mi hermana tomara el control. En estas semanas, he pasado por un torbellino de emociones que oscilan entre la rabia, la tristeza y una sensación de incredulidad que no me ha abandonado ni por un segundo. Al principio, traté de asimilarlo, de encontrar alguna explicación lógica que me hiciera entender cómo era posible que mi propia familia me estuviera haciendo esto. Pero, a medida que fui desenterrando más detalles y observando la manera en que se comportaban mi madre y mi hermana, comprendí que esto no era un arrebato ni una mala interpretación de los hechos, sino un plan meticulosamente calculado, una traición deliberada que llevaba tiempo gestándose y que finalmente había salido a la luz con la brutalidad de una emboscada. Mi primer paso fue contactar a un abogado. No podía permitirme dudar ni perder más tiempo, porque sabía que mi madre no estaba jugando y que, si me descuidaba, terminaría en una posición de la que difícilmente podría salir. A través de un amigo de confianza, conseguí el contacto de un especialista en casos corporativos y demandas por difamación. Nos reunimos en su despacho y, con la mayor calma posible, le conté todo lo que había sucedido desde el inicio. Le expliqué cómo había fundado la empresa desde cero, cómo jamás había hecho movimientos irregulares y cómo, de repente, mi madre apareció con esas acusaciones sin fundamento, exigiendo que cediera mi puesto y dejara todo en manos de mi hermana. Mi abogado me escuchó atentamente, tomó notas, revisó algunos documentos preliminares que le entregué y, tras un largo silencio, me miró con una seriedad que me dejó claro que el problema era más grave de lo que pensaba. Me dijo que había visto casos como el mío antes, que cuando hay familia de por medio las cosas tienden a volverse más turbias y peligrosas, porque no se trata solo de dinero o poder, sino de emociones, resentimientos y manipulaciones que llevan años cocinándose en silencio. Me advirtió que mi madre y mi hermana podrían haber preparado esto con más anticipación de la que imaginaba, que probablemente ya tenían pruebas falsas listas para ser presentadas y que no debía subestimarlas. Porque en situaciones así, las personas pueden llegar a hacer cosas impensables con tal de salirse con la suya. Apenas unas horas después de aquella reunión, recibí la primera muestra de que mi abogado tenía razón. Mi madre y mi hermana se presentaron en mi oficina sin previo aviso, acompañadas por un abogado del que apenas había escuchado mencionar en la familia, pero que, al parecer, llevaba tiempo trabajando en este caso con ellas. No venían con la intención de dialogar o llegar a un acuerdo, sino con un notario y una carpeta llena de documentos que pretendían que firmara en ese mismo momento. No me dieron ninguna oportunidad de reaccionar antes de que mi madre, con una seguridad que me resultó escalofriante, me informara que habían decidido resolver las cosas de la manera menos dañina para todos y que lo mejor era que yo aceptara firmar la cesión de mis acciones a favor de mi hermana. Según ella, estaban dispuestas a no continuar con la demanda si yo accedía voluntariamente a retirarme del negocio y les entregaba todo sin resistencia.
La escuché hablar con una tranquilidad que me revolvió el estómago. Actuaba como si me estuviera haciendo un favor, como si de verdad creyera que tenía derecho a exigir algo así. Mi hermana, en cambio, se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo. No era necesario que hablara para notar que estaba nerviosa. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza sobre su regazo y evitaba mirarme directamente. Me pregunté, por un instante, si realmente entendía la magnitud de lo que estaba haciendo, si en algún punto sintió el peso de la traición que estaba cometiendo, pero me di cuenta de que la respuesta no importaba. Incluso si tenía dudas, incluso si había sido manipulada por mi madre para llegar a este punto, el hecho era que estaba ahí, participando de esto sin ninguna intención de frenarlo. Cuando me pasaron los documentos y el notario se preparó para certificar la firma, solté una carcajada seca y amarga. La incredulidad me golpeó con fuerza. No podía creer que pensaran que cedería así de fácil, que simplemente firmaría mi propia condena y les entregaría el negocio por el que había trabajado toda mi vida sin siquiera luchar. Cerré la carpeta de golpe y la empujé de vuelta hacia ellas, diciendo con toda la calma de la que fui capaz en ese momento que jamás firmaría algo así. Que si querían robarme mi empresa tendrían que hacerlo por la vía legal y demostrar sus acusaciones en un tribunal. Mi madre, por primera vez desde que todo esto comenzó, perdió la compostura. Golpeó la mesa con fuerza y me gritó que no me hiciera el mártir, que todos sabían que había desviado dinero y que solo estaba alargando lo inevitable. El notario y el abogado que trajeron intentaron calmar la situación, pero no había nada que apaciguar. La decisión estaba tomada. Me levanté de la mesa sin decir una palabra más y me dirigí a la puerta, dejándolos ahí con su juego de papeles inútiles y su intento fallido de doblegarme. Mi hermana trató de llamarme, pero la ignoré por completo. No había nada que discutir. Esa misma tarde, mi abogado recibió la confirmación de que la demanda formal en mi contra había sido presentada. No habían esperado ni un día. Estaban listas para atacarme con todo lo que tenían, como si hubieran estado planeando esto desde hacía meses. No me sorprendió, pero sí me llenó de una furia contenida que no podía ignorar. Durante demasiado tiempo, había sido el hijo que aceptaba las decisiones de mi madre sin pelear, el que se esforzaba por hacer las cosas por su cuenta sin pedir ayuda. El que se quedaba en silencio ante las injusticias porque sabía que, sin importar lo que hiciera, mi madre siempre encontraría la forma de justificar a mi hermana. Pero esto era diferente. Esto no era un simple favoritismo, no era una cuestión de preferencias o pequeños desprecios disfrazados de cariño. Esto era una traición absoluta, una guerra abierta en la que estaban dispuestas a destruirme para quedarse con lo que no les pertenecía. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la certeza de que no tenía más familia. No podía considerar a mi madre y a mi hermana como tales después de esto. Se habían convertido en mis enemigas y yo, por más que me doliera, tendría que tratarlas como tal. La batalla apenas estaba comenzando, pero una cosa era segura, no iba a perder sin pelear. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde que mi madre y mi hermana intentaron forzarme a firmar aquellos documentos y desde que, al negarme, desataron oficialmente una guerra legal contra mí. Durante este tiempo, cada día ha sido una constante batalla entre mantener la calma y preparar mi defensa. Entre enfrentar la realidad de que mi propia familia quiere destruirme y la determinación férrea de no dejar que lo logren. Al principio, la incertidumbre era insoportable. Me costaba dormir, me costaba concentrarme en el trabajo, me costaba incluso interactuar con otras personas sin que mi mente volviera, una y otra vez, al hecho de que había sido traicionado por aquellas personas en las que, de una u otra forma, confié durante toda mi vida. La demanda presentada en mi contra estaba construida sobre una serie de documentos y registros financieros que, según ellas, demostraban que yo había estado desviando dinero de la empresa a mis cuentas personales durante el último año. Supuestamente, había transferencias irregulares, pagos a proveedores inexistentes y gastos personales que, de acuerdo con su versión, justificaban que me apartaran del negocio. Cuando mi abogado revisó los documentos, su reacción fue una mezcla de indignación y sorpresa. No porque creyera que las pruebas eran contundentes, sino porque la cantidad de información manipulada y distorsionada era absurda. No habían sido descuidadas en su ataque, todo estaba cuidadosamente estructurado para dar la apariencia de un fraude real. Sin embargo, mi abogado me aseguró que había inconsistencias claras en los documentos, inconsistencias que, si lográbamos exponer correctamente, serían suficientes para desmoronar su caso. Decidimos actuar con calma.
En lugar de responder de inmediato con una contrademanda, nos enfocamos en reunir toda la documentación posible que demostrara que cada centavo dentro de la empresa estaba en orden. Para eso, tuve que contactar a mi contador de confianza, quien había trabajado conmigo desde los primeros años del negocio y que, afortunadamente, tenía acceso a todos los registros financieros detallados. Con su ayuda, comenzamos a revisar transacción por transacción, identificando cada movimiento sospechoso que ellas habían presentado como prueba. Fue un proceso tedioso y frustrante. Pasamos noches enteras analizando estados de cuenta, contratos con proveedores y registros de nómina. Cada vez que creíamos haber encontrado la pieza clave que demostraba su manipulación, aparecía otro documento que necesitábamos verificar, otra transacción que requería ser explicada en contexto. Entonces, en medio de toda esa investigación minuciosa, encontramos algo que cambió el curso de todo. Había varias transacciones realizadas en fechas en las que yo ni siquiera estaba presente en la empresa. Algunas coincidían con momentos en los que había estado de viaje o en reuniones externas documentadas. Otras, más preocupantes aún, mostraban firmas electrónicas que, si bien parecían mías, tenían irregularidades sutiles en su trazado y estructura. Mi abogado, al ver esto, sugirió la posibilidad de que hubieran falsificado documentos utilizando mi firma digital. Al principio, la idea me pareció absurda. No concebía cómo mi madre y mi hermana podrían haber tenido acceso a algo tan privado. Pero después de pensarlo bien, recordé un detalle que me heló la sangre. Hacía aproximadamente un año, en una ocasión en la que tuve que salir del país por motivos de negocios, mi hermana me pidió acceso a mi firma digital para gestionar un trámite menor dentro de la empresa. En ese momento, no vi razón para desconfiar. Pensé que era algo insignificante, algo que le permitiría avanzar con un procedimiento administrativo mientras yo estaba fuera. No imaginé que, en realidad, ese simple acto sería la clave para armar una acusación falsa en mi contra. No tenía pruebas de que ella hubiera utilizado mi firma de forma indebida, pero la coincidencia era demasiado precisa como para ignorarla. Siguiendo el consejo de mi abogado, llevamos los documentos sospechosos a un perito calígrafo para que analizara las firmas. Su análisis inicial confirmó lo que temíamos. Las firmas electrónicas presentaban pequeñas inconsistencias que sugerían que habían sido replicadas a partir de una muestra previa en lugar de ser realizadas por mí en el momento de la transacción. No podía asegurarlo con total certeza sin un análisis más profundo, pero ya teníamos una base sólida para desmentir al menos una parte de la acusación. La sensación de descubrir estas pruebas fue una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque finalmente teníamos algo tangible para desmontar su caso, pero rabia porque me di cuenta de hasta qué punto mi madre y mi hermana estaban dispuestas a llegar para deshacerse de mí. No se trataba solo de una exageración de los hechos o de una mala interpretación de los registros financieros. Era una conspiración completamente deliberada en la que habían falsificado documentos, manipulado datos y utilizado mi confianza en mi propia familia como una herramienta para destruirme. Con esta nueva información, mi abogado comenzó a trabajar en la respuesta legal. No solo íbamos a defendernos, sino que ahora teníamos una base para una contrademanda. La falsificación de documentos es un delito serio, y si lográbamos demostrarlo, la situación podía dar un giro drástico en mi favor. A pesar de lo complicado que era el proceso, por primera vez en semanas sentí que tenía una ventaja, que no estaba simplemente reaccionando a sus ataques, sino que comenzaba a tomar control de la situación. Lo más difícil de todo este proceso no ha sido el aspecto legal, sino el impacto emocional que ha tenido en mí. A medida que he ido descubriendo más detalles sobre su traición, he tratado de entender cómo llegamos a este punto. ¿Cómo es posible que mi madre, la persona que se supone que debía protegerme, haya preferido arriesgarlo todo por su obsesión con que mi hermana tenga éxito a cualquier costo? ¿Cómo es que mi hermana, en lugar de trabajar para conseguir algo por su cuenta, haya decidido que la única manera de lograrlo era destruyéndome? Cada vez que pienso en esto, siento un nudo en el estómago que no se disipa con nada. He tratado de mantenerme fuerte, de enfocarme en lo práctico y en la estrategia legal, pero hay momentos en los que me encuentro en un estado de agotamiento mental absoluto. Hay noches en las que no puedo dormir, en las que me quedo mirando al techo preguntándome qué fue lo que hice para merecer esto, si hubo algún punto en el pasado en el que pude haber evitado que las cosas llegaran hasta aquí. Pero cada vez que dudo, cada vez que me siento tentado a pensar que quizás estoy exagerando o que tal vez podría intentar reconciliarme con ellas. Recuerdo la frialdad con la que mi madre me miró el día que intentó hacerme firmar aquellos documentos. Recuerdo el silencio de mi hermana mientras me quitaban mi empresa en la cara sin siquiera pestañear. Y entonces, la duda desaparece.
No hay reconciliación posible. No hay marcha atrás. No puedo confiar en ellas nunca más. Ahora, lo único que me queda es asegurarme de que paguen por lo que hicieron. No porque quiera venganza por sí misma, sino porque no puedo permitir que se salgan con la suya. No voy a dejar que me roben lo que con tanto esfuerzo construí. Y si para ello tengo que exponer sus mentiras ante todo el mundo, entonces lo haré sin titubear. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde que todo esto comenzó y, aunque al principio parecía que estaba atrapado en una pesadilla sin salida, la situación ha cambiado drásticamente. Cuando mi madre y mi hermana iniciaron esta guerra, supongo que pensaron que me quebraría rápido, que me sentiría acorralado por sus acusaciones y terminaría cediendo bajo la presión. Tal vez creyeron que no tendría la capacidad de enfrentarme a ellas legalmente o que, incluso si intentaba resistir, terminaría rindiéndome por el desgaste emocional. Pero se equivocaron. Durante los últimos meses, he hecho todo lo contrario a lo que esperaban. En lugar de hundirme, me he fortalecido. En lugar de dudar, he reafirmado mi determinación. Y ahora, por primera vez desde que todo esto comenzó, ellas son las que empiezan a mostrar signos de debilidad. Mi abogado ha hecho un trabajo impecable. Con el análisis de las firmas falsificadas y las inconsistencias en los registros financieros, hemos logrado desestimar gran parte de la demanda en mi contra. Aunque el proceso legal sigue en curso, los jueces han comenzado a notar las irregularidades en el caso presentado por mi madre y mi hermana, y su credibilidad ha empezado a resquebrajarse. Esto ha tenido un efecto inmediato, su actitud ha cambiado. Ya no son tan seguras, ya no actúan con esa prepotencia inicial, ya no intentan presentarse como las víctimas de una injusticia. Ahora, en lugar de atacarme de frente, han adoptado una estrategia distinta, intentar negociar en privado, tratando de llegar a un acuerdo que la saque del problema sin mayores consecuencias. Todo comenzó cuando recibí un mensaje de mi hermana. Hasta ese momento, no habíamos tenido ningún tipo de contacto fuera de los procedimientos legales. La última vez que la vi en persona fue el día que intentaron hacerme firmar la cesión de mis acciones, y desde entonces, todo se había manejado a través de nuestros respectivos abogados. Así que cuando su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono, supe que algo estaba cambiando. En el mensaje, su tono era completamente diferente al que había tenido durante estos meses. No había arrogancia ni exigencias, sino una especie de desesperación mal disimulada. Me decía que necesitábamos hablar, que había cosas que quería explicarme, que quizá podríamos encontrar una solución sin seguir con esta batalla legal. Ignoré el mensaje durante varios días. No porque no quisiera escuchar lo que tenía que decir, sino porque quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y, como lo esperaba, no se rindió fácilmente. Después de varios intentos fallidos de que le respondiera, decidió ir un paso más allá y se presentó en mi casa sin previo aviso. Cuando abrí la puerta y la vi parada ahí, con una expresión entre nerviosa y derrotada, supe que estaba al borde del colapso. No le permití entrar. No porque quisiera humillarla, sino porque ya no confiaba en ella y no quería darle la oportunidad de manipularme en mi propio espacio. Me limité a cruzarme de brazos y preguntarle qué quería. Lo que me dijo a continuación confirmó muchas de mis sospechas. Me confesó que todo esto había sido idea de mi madre desde el principio. Según ella, nunca tuvo realmente la intención de quedarse con mi empresa, pero que mi madre la convenció de que esta era la única manera de asegurarse un futuro estable. Me dijo que mi madre llevaba años planeando cómo sacarme del negocio, que siempre había resentido el hecho de que yo, y no mi hermana, fuera quien lograra construir algo propio. Y que creía que mi éxito era un desperdicio porque no tenía mentalidad de familia. Al escucharla hablar, sentí una mezcla de emociones difíciles de describir. Por un lado, estaba la confirmación de algo que en el fondo ya sabía, que mi madre nunca me vio como un hijo en igualdad de condiciones con mi hermana, sino como un obstáculo para sus planes. Pero por otro lado, estaba la evidente desesperación de mi hermana, su intento patético de desligarse de las consecuencias ahora que se daba cuenta de que todo estaba saliendo mal. Me pidió que reconsiderara la posibilidad de un acuerdo, que quizás podríamos evitar llevar esto más lejos, que podríamos resolverlo en privado sin necesidad de seguir arrastrando a la familia por un escándalo legal. Supe en ese momento que lo único que le importaba era salvarse a sí misma. No le preocupaba el daño que me hicieron, no le importaba la humillación, la traición, ni los meses de angustia que pasé. Solo quería encontrar la manera de salir del problema sin pagar el precio. Cuando le pregunté por qué había esperado hasta ahora para hablar conmigo, desvió la mirada y dijo que no había sabido cómo hacerlo antes. No le creí.
Si de verdad hubiera querido detener esto, lo habría hecho mucho antes. Le dejé claro que no había vuelta atrás. Que no iba a negociar nada fuera del proceso legal y que, si esperaba que simplemente olvidara lo que hicieron, estaba más equivocada de lo que jamás había estado en su vida. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, intentando despertar alguna emoción en mí, pero ya no quedaba nada que pudiera hacerme dudar. Durante años, fui el que cedió, el que intentó mantener la paz, el que ignoró las injusticias por el bien de la familia. Pero ya no más. Cuando vio que no iba a ceder, se fue sin decir nada más. No volví a saber de ella directamente después de eso, pero supe por mi abogado que intentaron proponer un acuerdo legal en el que yo les daría una parte de mis acciones a cambio de que retiraran la demanda. Por supuesto, rechacé la propuesta sin siquiera pensarlo. No solo porque era una burla, sino porque ya había tomado una decisión, iba a llevar esto hasta el final. Las acciones de mi madre y mi hermana me dejaron claro que, para ellas, nunca fui más que un obstáculo en su camino. Me usaron cuando les convenía y me traicionaron sin dudar cuando vieron la oportunidad de obtener algo más. No puedo olvidar lo que hicieron y, aunque sé que legalmente este proceso tomará tiempo, estoy dispuesto a esperar todo lo que sea necesario para verlas enfrentar las consecuencias de sus actos. La guerra que ellas iniciaron está lejos de terminar, pero ahora la diferencia es que ya no soy el que está a la defensiva. Ahora soy yo quien tiene el control. Y no voy a detenerme hasta asegurarme de que la verdad salga a la luz y que paguen por lo que intentaron hacerme. Actualización 4. Han pasado 9 meses desde que todo esto comenzó, y a estas alturas, cualquier esperanza de reconciliación ha muerto por completo. No es que en algún momento realmente creyera que había una forma de salvar la relación con mi madre o con mi hermana, pero con el paso del tiempo, con cada nueva maniobra que han intentado para manipularme o hacerme ceder, la idea de que alguna vez formé parte de una familia con ella se ha convertido en algo casi irreal, como si estuviera recordando la vida de otra persona y no la mía propia. Ahora todo se ha reducido a esto, a un enfrentamiento legal en el que ellas, desesperadas, intentan sostener una mentira que se cae a pedazos mientras yo me aferro a la verdad. Decidido a no permitir que me arrebaten lo que me pertenece. La audiencia se acerca. Ya hay una fecha definida y, con ella, la certeza de que pronto se determinará el futuro de todo esto. La tensión ha alcanzado su punto máximo, y mi madre lo sabe. Durante estos últimos meses, su actitud ha cambiado de forma radical. Al principio, cuando pensaba que tenía el control, se mostraba firme, arrogante, convencida de que todo saldría como lo había planeado. Ahora, en cambio, está perdiendo el control, y lo demuestra en cada uno de los intentos desesperados que ha hecho para intimidarme. Hace unas semanas, empezó a enviarme mensajes llenos de amenazas disfrazadas de súplicas. Me decía que aún estaba a tiempo de hacer lo correcto, que no podía ser tan cruel como para llevar a mi propia madre y a mi hermana a la ruina, que debía recordar que la familia estaba por encima de todo. En un principio, ignoré sus mensajes, pero cuando vio que no obtenía respuesta, comenzó a ser más agresiva. Me acusó de ser un ingrato, de querer destruirla, de haberle fallado como hijo. Dijo que si seguía adelante con la audiencia, me asegurara de no volver a llamarla madre nunca más. Como si eso fuera una amenaza real, como si aún considerara la posibilidad de que existiera una relación entre nosotros después de todo lo que hizo. El golpe final llegó hace unos días, cuando recibí una llamada inesperada de mi tía, la hermana de mi madre. Nunca hemos sido particularmente cercanos, pero siempre me trató con respeto, a diferencia de mi madre. No supe qué esperar cuando contesté, pero lo que me dijo me dejó helado. Me confesó que había estado al tanto de lo que estaba pasando, que había tratado de mantenerse al margen porque no quería involucrarse en la pelea, pero que ya no podía quedarse callada. Me dijo que lo que mi madre estaba haciendo conmigo no era una simple reacción impulsiva o una venganza improvisada, sino algo que llevaba planeando desde hacía años. Según ella, mi madre siempre sintió que había fracasado en su propia vida, que nunca pudo lograr nada por sí misma y que veía en mi hermana su segunda oportunidad para alcanzar lo que nunca pudo tener. Desde el momento en que mi empresa comenzó a prosperar, mi madre lo vio como un desperdicio, como una injusticia que debía corregir. Nunca soportó la idea de que yo fuera el exitoso, porque en su mente, el éxito debía pertenecerle a mi hermana. Mi tía me dijo que esto no era algo nuevo, que mi madre pasó años buscando la manera de ejercer control sobre mi negocio, esperando el momento adecuado para convencerme de cederle una parte o, en el peor de los casos, quitármelo por completo. No sé por qué, pero escuchar aquello me provocó una sensación extraña, como si de pronto todo encajara.
Durante meses, me había preguntado cómo era posible que mi madre hubiera llegado tan lejos, que la había llevado a tomar una decisión tan extrema, pero ahora todo tenía sentido. No fue un arrebato ni una cuestión de orgullo herido. Fue un plan premeditado, una estrategia calculada en la que cada movimiento estaba destinado a debilitarme lo suficiente como para que no tuviera más opción que rendirme. Mi tía también me dijo algo más, algo que me hizo sentir una mezcla de asco y rabia. Me contó que mi madre siempre había hablado de mí con desprecio cuando no estaba presente, que solía decir que yo era un obstáculo en su camino, que nunca había entendido mi forma de ser ni la manera en que manejaba mi vida. Me aseguró que mi madre jamás me vio como un hijo en igualdad de condiciones con mi hermana, que en su mente yo era solo una herramienta, algo útil cuando necesitaba apoyo, pero completamente prescindible cuando se interponía en su camino. Esa conversación fue la última pieza que necesitaba para borrar cualquier rastro de duda que pudiera quedarme. No hay amor en mi madre, no hay arrepentimiento en mi hermana. No hubo un momento en el que sintieran que estaban haciendo algo incorrecto, porque para ellas yo nunca importé lo suficiente como para considerar mis sentimientos o el daño que me estaban haciendo. Con esta información, mi abogado ha reforzado nuestra estrategia legal. Sabemos que la audiencia será el momento clave, el instante en el que, finalmente, podré presentar todas las pruebas que hemos reunido y exponer la verdad ante el juez. No voy a retroceder. No voy a darles la satisfacción de verme ceder. Voy a seguir adelante hasta el final, porque ahora ya no se trata solo de defender mi empresa, sino de demostrarles que nunca más podrán manipularme. Que nunca más podrán tratarme como si fuera alguien que pueden usar y desechar a su conveniencia. Mi madre y mi hermana jugaron sucio. Trataron de destruirme sin dudar, convencidas de que podrían doblegarme con mentiras y amenazas. Pero lo que nunca esperaron es que encontraría la fuerza para enfrentarlas, que en lugar de rendirme, me convertiría en la persona que terminaría destruyéndolas a ellas. El día de la audiencia está cerca, y cuando llegue el momento, estaré listo para enfrentarme a ellas y verlas caer con el peso de sus propias acciones. Actualización final. Ha pasado un año desde que todo esto comenzó, desde que mi madre y mi hermana decidieron destruirme con sus mentiras y manipulación para arrebatarme lo que construí con mi propio esfuerzo. 12 meses de una guerra despiadada que, al final, no salió como ellas lo esperaban. Después de todo el desgaste, las traiciones, las batallas legales y los intentos desesperados por hundirme, la verdad salió a la luz. La audiencia finalmente se llevó a cabo y, como lo había previsto, su caso se derrumbó por completo cuando expusimos todas las pruebas que demostraban su falsificación de documentos y la manipulación de los registros financieros. Fue un proceso largo, intenso y, en algunos momentos, incluso asfixiante, pero cada minuto valió la pena cuando llegó el momento en que el juez dictaminó lo que ya era evidente: no había ningún desfalco. No había ninguna irregularidad en mis cuentas, y todo lo que ellas habían presentado como pruebas no eran más que fraudes cuidadosamente elaborados con la intención de quitarme mi empresa. El juicio fue una experiencia difícil, no porque temiera el resultado, sino porque fue la última confirmación de que mi madre y mi hermana jamás sintieron remordimiento por lo que hicieron. Durante todo el proceso, en lugar de aceptar su derrota con algo de dignidad, se aferraron hasta el final a la mentira, negando todo a pesar de la abrumadora evidencia en su contra. Mi madre, con la misma arrogancia con la que me atacó al inicio de todo esto, intentó sostener su postura diciendo que todo era un malentendido. Que lo único que quería era proteger a la familia y asegurarse de que la empresa quedara en manos responsables. Sus palabras fueron huecas, sin peso alguno, porque en ese punto ya nadie creía en su historia. Mi hermana, en cambio, se mostró nerviosa, con los ojos evitando el contacto visual con los jueces y los abogados, como si en el fondo supiera que todo estaba perdido. Las pruebas que presentamos fueron demoledoras. El peritaje de las firmas falsificadas, los registros financieros manipulados, los testimonios de empleados de confianza que dejaron en claro que mi hermana había tenido acceso a mi firma digital sin mi autorización y la evidencia de que mi madre había hecho movimientos turbios dentro de la empresa, incluso antes de que iniciaran la demanda. Todo fue expuesto con una claridad que no dejó espacio para dudas. Y cuando el juez finalmente dictaminó que la demanda en mi contra no tenía ningún fundamento, que todo había sido una farsa y que, además, había suficientes pruebas para aceptar la contrademanda por falsificación y difamación, supe que había ganado. Ver la reacción de mi madre fue una de las cosas más impactantes que he presenciado en mi vida. En el momento en que escuchó la decisión del juez, su rostro cambió de una expresión de seguridad absoluta a una mezcla de incredulidad y furia contenida. Intentó interrumpir, intentó defenderse, pero no había nada más que pudiera hacer.
todo lo que construyó con su engaño se había derrumbado en cuestión de minutos. Mi hermana, en cambio, se quedó completamente inmóvil, con la mirada perdida en el vacío, como si su mente aún estuviera tratando de procesar lo que acababa de pasar. Tal vez en ese momento se dio cuenta de que todo había sido en vano, que por seguir a mi madre en su juego ahora se enfrentaba a consecuencias que no estaba preparada para asumir. El fallo no solo desestimó la denuncia en mi contra, sino que abrió la puerta a sanciones legales en su contra. Aunque no puedo decir con certeza si mi madre o mi hermana enfrentarán cargos criminales, lo que sí sé es que, financieramente, esto las destruyó. Se dictaminó que debían compensarme económicamente por los daños causados, incluyendo los costos legales y el daño a mi reputación. Fue un golpe devastador para ellas, porque no solo perdieron el caso, sino que ahora tendrían que lidiar con una deuda que jamás imaginaron. Desde ese día, no he vuelto a hablar con ninguna de ellas. No han intentado contactarme, y aunque en algún momento pensé que mi madre haría un último intento por manipularme, hasta ahora no ha ocurrido. Tal vez finalmente entendió que ya no tiene poder sobre mí. Tal vez se dio cuenta de que perdió la única oportunidad que tenía de mantenerme en su vida. O quizás, simplemente, su orgullo no le permite enfrentar el hecho de que falló en su intento por destruirme. Mi hermana, por su parte, desapareció de la escena. No sé qué ha sido de ella, y francamente no me interesa. Durante años, pensé que nuestra relación, aunque marcada por la preferencia de mi madre hacia ella, aún tenía una base de afecto genuino. Pero después de todo lo que hizo, después de verla traicionarme sin dudar, no puedo verla de otra manera que no sea como una extraña. Mi empresa sigue en pie, más fuerte que nunca. Después de todo el caos, reforcé cada medida de seguridad para evitar que algo así volviera a suceder. Cambié de equipo contable, implementé nuevos protocolos y me aseguré de rodearme solo de personas en quienes realmente puedo confiar. La lección que aprendí en este proceso es que, a veces, las peores amenazas no vienen del exterior, sino de quienes están más cerca. La traición de un desconocido duele, pero la traición de tu propia familia es algo que deja cicatrices imborrables. No puedo decir que salí de esto sin heridas. Todavía hay momentos en los que me descubro pensando en todo lo que pasó, en cómo mi propia madre pudo hacerme esto, en cómo pasé de tener una familia a estar completamente solo en cuestión de meses. Pero luego recuerdo la rabia, el miedo, la humillación de aquellos primeros días, y sé que no cambiaría nada de lo que hice. Porque si algo quedó claro en todo este proceso es que, por primera vez en mi vida, puse un alto y me defendí sin miedo. Y eso es algo que nunca podrán quitarme. El ciclo con ella se cerró. No espero redención, no espero disculpas, no espero que algún día vuelvan arrepentidas buscando mi perdón. No lo necesito. Lo único que necesito es seguir adelante, sabiendo que esta vez, cuando intentaron destruirme, no solo fracasaron, sino que fueron ellas quienes terminaron hundiéndose con sus propias mentiras. Y esa es la mejor venganza que podría haber pedido. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.